ya es un tostón, o sea, realmente tiene que empezar a trabajar con uno de los elementos que han sido usualmente en cualquier cuadrenio uno de los desafíos y uno de los retos más grandes para que un gobierno o se vea o se perciba represivo o se perciba con ánimo de participación. Ese revolú fue bien fuerte, los reclamos de los estudiantes genuinos, realmente una universidad que es silenciosa no es universidad, así que la dinámica de ese momento viene a convertirse luego finalmente en el principio de otro momento, y es que finalizando el lío de la universidad se inaugura Promesa y la Junta asume un carácter determinante y entiende que debe de plantearse como un gobierno paralelo con mucha más fuerza por tener el respaldo del Congreso que el gobierno constitucional. Eso el gobernador tuvo que trabajarlo. Yo no soy santo de la devoción del gobernador ni él mío, pero tengo que decir eso porque lo chévere de ser un senador independiente es que no tengo por qué estar amarrado a las agendas inconfesables de cualquier odio político. Yo no, uno de los elementos que pueden apuntar ahí es que nuestra oficina no funciona con odio político, no funciona, lo hemos rechazado totalmente, hemos rechazado las agendas cuajadas, las agendas que vienen arrastrándose con el propósito único de poder arrastrar reputaciones, de dañar imagen, de hacer planteamientos que son quijotescos y que no necesariamente son realizables. Entonces, ese segundo momento, ¿verdad?, de la Junta obliga al gobernador entonces nuevamente a retrasar, ¿verdad?, su plan. A mí me consta que el gobernador, por lo menos para los primeros meses de su gobernación, trajo una estructura que la había construido visitando todos los pueblos y escuchando gente, pero ante la Junta, el problema de las políticas que no tienen basamenta, que no tienen fundamentos fuertes, es que ceden y son maleables. Por eso nos hemos tratado construyendo la base, porque creemos que nuestra entrada al Senado es una puerta abierta que abre las puertas para otras personas, y nosotros queremos dejar aquí un legado que sea útil y que no se desvíe con una conducta que sea comprometedora para cualquier ideología en particular. Recuerden que soy independiente. Así que ese hecho yo creo que lleva al gobernador entonces a descansar su criterio en ayudantes, ¿no?, y asesores y personas que no necesariamente representan el sentir de la gente, y ustedes empiezan a ver una serie de contradicciones, incongruencias que se marcan, ¿verdad?, entre buscar el balance entre lo que prometió y parecer que lo está cumpliendo, pero entonces no hablar claramente de que la Junta nos tiene secuestrados políticamente y que sencillamente tenemos que o reaccionar drásticamente en contra de la misma, como han hecho otros países, y rechazarla de plano, o entonces empezar a renegociar la deuda, renegociar las implicaciones que se traen por las decisiones de Promesa de la Junta. No habiendo, bueno, en el momento en que el gobernador, le digo todo esto porque eso marca también nuestra dinámica. O sea, los salubristas tenemos la buena costumbre de trabajar siempre considerando el entorno. Yo soy educador también, y de momento pues mi visión de educador es que la educación tiene que ser pertinente. Es decir, yo no enseño, cuando he estado en la cátedra, nunca he enseñado refritos, sino que siempre trato de que las clases estén asumiendo decisiones y reflexiones que son pertinentes a la realidad, porque yo personalmente no creo yo pienso que las universidades tratan a muchos universitarios como niños y como
menores, cuando la realidad es que los centros universitarios son centros de adultos, en donde el valor principal que se da allí, no importa si es bachillerato, maestría o doctorado, el valor principal que tiene la experiencia es el estímulo a una reflexión abierta, crítica, porque solamente cuando se logra eso es que se logra transformación. ¿Qué pasa? Que los otros sectores en el país están demasiado comprometidos y sin embargo la educación universitaria trae la oportunidad de establecer un paréntesis en donde la sociedad permite que eso pase. Desgraciadamente, nuestro sistema universitario, en todo privado o público, ha cedido ante el síndrome de la inmediatez. La gente quiere entrar a la universidad para salir rápido. Y lo más que busca una persona es salir al desempleo, salir a la misma desconsideración del resto de la sociedad, pero salir. Cuando el elemento más hermoso de un proceso universitario es precisamente exponernos críticamente a todas las dimensiones del saber y poder universalizarnos. Eso es por eso es que sea universidad. La universalidad del conocimiento es una virtud que la ha perdido la universidad, con cada redundancia, en función pues, de retención, de que la gente no se vaya, ¿no? De que la gente permanezca ahí, porque todo nuestro sistema, tanto el público como el privado, está comprometido con deudas. Entonces ya dejó ser, las universidades se ponen mucho más complejas. Y así le pasó al gobernador. Se puso más complejo el asunto, unos detalles que ya estaban cuadrados, de momento se tiene que entrar en la consideración de un ente no atractivo, que no lo busca él, ni siquiera lo busca él, pero sí es parte del legado de sus administraciones. ¿Y qué hacer con eso, verdad? Porque recordemos entonces que él representa una ideología que está apegada a las consideraciones del Congreso como si fueran la cosa más grande del mundo. Así que, de momento, ¿cómo lidiar con un monstruo que antes yo lo amaba? ¿Entiendes? Y eso es bien difícil. No hace más que el hombre sacar pecho, no sé si recuerdan eso, pero lo olvidamos rápidamente. Las primeras expresiones públicas de Rosselló frente a los reclamos de la Junta fueron desafiantes, fueron retantes, se atrevió, la gente empezó a aplaudirlo, pero entonces empieza todo lo demás, ¿verdad?, a moverse. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ese es el problema crítico de nosotros. Una cosa es criticar reflexivamente y otra cosa es volverse un criticón, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? La gente pasa por el edificio en construcción y dice, qué odio edificio, nunca termina, mira para allá el lapachero que hay aquí, qué feo se ven esas maderas, pero cuando lo inauguran, lo usan, ¿entiendes? Y qué bueno que está construido, qué bueno que... Pero que todo en la vida requiere un momento de sacrificio y de asumir retos. Así que el hombre, una vez que hace ese gesto, vienen los huracanes. Irma y María. O sea, fíjese la sucesión de cosas que no pasarían, no han pasado en ninguna otra administración que la ha desconsiderado. Y lo digo, ¿verdad?, para que ustedes tengan idea entonces de cómo tenemos que trabajar nosotros en nuestra oficina. De hecho, yo estuve en lo que se llama la Comisión Total en Ponce recientemente, y uno de los planteamientos de los empresarios en ese lugar, eso tú no lo habías escuchado, es que se dice no, acaba de salir publicado que la mayoría de los contratos que se han concedido a base del dinero que ha venido de los Estados Unidos ha sido para empresas norteamericanas. Lo que quiere decir es que en sí eso no representa ninguna inversión a la capacidad financiera del país, a la liquidez del país, porque en realidad lo único que tenemos que ver es que las empresas van a construir o a reconstruir algo, y ese es el capital. Pero antes pensábamos que el capital iba a ser, además de que se fortalecía la empresa, la industria, que se creaban empleos, etc. Pues ahora posiblemente se estén creando empleos, pero están por debajo del radar.
¿Y por qué lo digo? Porque escuché a las asociaciones de empresarios diciendo, lo que pasa es que la prensa ha sido tan duro con el asunto de las contrataciones que la mayoría de los empresarios en Puerto Rico aquí no quieren exponerse a que me contraten a mí y mañana alguien en la prensa diga, este es uno de los amigos del alma, y como aquí todo el mundo está enyuntado y todo el mundo tiene una familia, o sea que en algún momento alguien va a decir, tú eres familia de esta familia, porque va a pasar, y aunque no haya ese grado de culpa, que sí, en muchas cosas sí lo hay, la realidad es que muchos empresarios bona fide no se atreven, y lo que han hecho, oigan esto, que eso lo sale en la prensa, es que han hecho un outreach hacia Estados Unidos y han afiliado sus compañías locales a las matrices. Así que cuando contratan a una compañía de New Jersey, la compañía lo que hace es destacar como empleado a la compañía, que usualmente era una compañía aquí, y ya trabaja como empleado y no como empresario primario. Ese es el cuadro. Ese es el cuadro económico. Lamentablemente, en Puerto Rico, el cuadro económico predomina en los medios. Mientras eso se esté discutiendo, que son temas bastante abstractos, la realidad es que el país discurre en otro tipo de retos. Aquí hay 28.000 personas deambulando en las calles. Aquí hay 180.000 personas con problemas severos de adicción. Aquí solamente hay 6% de espacios de tratamiento para esas 180.000 personas. Aquí tenemos muertes por sobredosis todo el tiempo. Aquí la violencia, acaban de matar 2 jóvenes en Vista Hermosa, y la violencia es ya endémica en nuestro país. Aquí hay miles de marchas sobre cáncer, pero el acceso a tratamiento para cáncer es vergonzoso, y las personas tienen que sufrir más el acceso y los protocolos que obstaculizan el acceso más que con la enfermedad propiamente, porque la gente se queda sin esperanza por eso. Cualquier cosa que haga falta, que es bastante común en cualquier otro país, implantarlo para poder mejorar la calidad de vida, esos elementos aquí se vuelven difíciles. Yo creo que tú estabas buscando ahora un cuido para niños, ¿verdad? El cuido para niños, eso es como un lujo, nadie lo regula. Usted es una madre soltera o una madre y va a llevar a su niño o a su niña a un cuido por la mañana, y de momento hay una improvisación y no te dejaron salir hasta que no se reúna medio mundo o no llegó una maestra, no hay nada uniforme, y de momento tú perdiste el trabajo porque tienes que entrar a las 8 y contabas porque estás pagando 600, 700 billetes en un lugar, pero no te pueden garantizar absolutamente nada. Ese es el otro lado del país. Es el país de los 182 suicidios, es el país de las 350.000 personas que se han se han exiliado en los últimos 7 años. Ese es el país. Todo eso que yo le estoy mencionando debe resultar un reto para quienes trabajan en las ciencias sociales. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos, independientemente de la junta o de las noticias que usualmente son las que se manejan, la realidad es que eso sí duelen en el corazón de una familia, duelen en el corazón de la comunidad, duelen en el corazón de la empresa, y sobre todo duelen en el corazón del individuo, y producen una enfermedad social. Esa enfermedad se llama desesperanza aprendida, de indefensión social. Uno dice, pues, me jodí, o sea, y no hay remedio, ya no busco más nada, mano, porque, es más, me voy, porque no va a pasar nada. Y puede ser que hay muchas oportunidades, pero ya inconscientemente tú ya te abocaste al fracaso, ¿no? Porque te lo mereces, porque el país es así. Y es porque eso no ha sido todos esos problemillas no han sido abordados correctamente y si se consideran una prioridad. Por eso un senador independiente. Entonces nuestra oficina gira alrededor de dos vertientes. Una, el poder mantener siempre un ojo visor crítico, señalando elementos que son de la política dura, ¿verdad? Pues acabamos de presentar un comunicado de prensa sobre Cofina. Estamos presentando esta semana, nosotros presentamos como 3 o 4 o 5
comunicados de prensa de hardcore. Que la prensa no lo recoge, esa es otra cosa. Porque a veces la gente le dice a uno, oye, Valgapido, y tú no te oyes. Coño, yo no soy dueño de los periódicos, yo no puedo obligar a la gente con un cuchillo a que me publiquen lo que yo estoy haciendo. De hecho, cuando en la oficina nuestra, para poder hacer eso, esa es parte de nuestra dinámica, para poder hacer ese señalamiento, somos la oficina con mayor mociones o resoluciones de investigación que tiene cualquier senador. O sea, yo soy el senador con más resoluciones y mociones de investigación y requerimientos de investigación que cualquiera de los 29 otros. Es decir que estamos investigando activamente, estamos requiriendo información activamente. Y eso, como yo soy un senador de super minoría, cuando esas informaciones me llegan, lo más que yo puedo hacer es producir un comunicado, hacer una rueda de prensa, divulgarlo, utilizar un turno inicial para poder hacer una denuncia que no tenga que ver con el calendario de lo que se discute ese día. Pero más allá, yo no tengo un aparato de prensa, yo no tengo dinero para pagar un grupo de personas de comunicaciones, no tengo nada de eso. Entonces, la realidad es que en dónde descansa entonces nuestros objetivos, en que en algún momento producida esa información como se produce, alguien que sí tiene el poder, ¿verdad? Que son los partidos con sus maquinarias, por la dinámica antagónica que tienen entre ellos, que se muerden por los fondillos en unos y otros, aunque se aman, ¿entiendes? La realidad es que alguien vea en nuestro inmenso catálogo de investigaciones y diga, ah, mira, esto está pasando, y entonces por jorobar al adversario, entonces lo saque, ¿verdad? Que a mí no me importa por lo que sea, pero debe sacarse la información, y entonces debe llegar a una conclusión esperada, que es que se rinda cuenta. Este país no se rinde cuenta, este país las cosas no tienen consecuencias. El que roba no va preso. El que la hace mal se queda permanentemente ahí y tú no tienes una oportunidad de fight back, ¿verdad? De dar para atrás. Así que esa parte, ¿verdad? De la política dura la trabajamos de esa forma. Investigación, alocución en el hemiciclo, publicación y apercibir a todas las comunidades, que eso es un nivel un poco más bajo de lo que es la comunicación colectiva, de que esas cosas están pasando, ¿entiendes? Y lo hacemos en juntas comunitarias, lo hacemos en mesas comunitarias, lo hacemos por todos lados y también lo hacemos por las redes. Entonces, pues, yo puedo publicar algo en las redes, hacer un live y tener una audiencia de mínimamente 3.000, 4.000 personas viéndome, pero no es lo mismo que aparezco yo en el guitarreño todos los días o en en pelota dura, porque ahí es donde entonces la gente ratifica si tú eres bueno, si tú vas al guitarreño, ¿entiendes? Yo prefiero invertir mi tiempo en vez de perder. Entonces, la otra vertiente, esa es la de la política dura. La otra vertiente es lo que les expliqué. Todos esos números que yo les he dado, 750.000 personas con problemas de salud mental que no son atendidos propiamente, 400 a 500.000 personas no tienen acceso a servicios de salud porque no están asegurados. Eso es importante, ¿entiendes? Eso es importante. Los eventos de violencia que se dan en las escuelas intermedias, primarias y secundarias, que son, o sea, cada año pasan más de 4.000 eventos de violencia que van desde eventos que ponen la vida en peligro, hasta algunos que no son significativos en el momento, pero sí revelan una disfunción familiar, una disfunción comunitaria, etc. En esa parte, ahí entra entonces Glórica, por eso la invité, y entra el grupo de nosotros. ¿Qué hemos hecho? En vez de contratar políticos quemados, en vez de contratar políticos fracasados, en vez de contratar chihichijá, en vez de contratar nenes porque son lindos o nenas porque están buenas, o sea, no hacemos eso.
Y entonces buscamos contratar gente porque pueden lograr seguir construyendo esa basamento. ¿Entiendes? O sea, una trabajadora social que yo considero de las mejores que yo conocí en mi vida, es Glórica. Tenemos a Camil, que es una persona que tiene... No, ella no está ahí, pero mi oficina está allá arriba. Los mandé para allá, no, pero la que poder. Pero la Camil, que es una joven que tiene su maestría en salud pública, una saludista de verdad. Tenemos a una persona que es experta en cooperativa, tenemos una persona que es experta en ambiental y ecología, tenemos a un investigador, tenemos a de la parte de leyes. Así que tenemos un grupito, aunque pequeño, cada uno de ellos es por sí solo, sí sola, un gran ejército. Y además de eso tenemos voluntarios y voluntarias que se unen cada cierto tiempo para poder producir investigación, para poder hacer análisis. Entonces, en esa parte nosotros le damos mucho énfasis. Es decir, la idea de que la comunidad me eligió para que haya una voz de la comunidad, yo lo estoy llevando cabalmente. De hecho, nosotros hemos presentado hasta el día de hoy 328, hemos radicado 328 proyectos. En 2 años, eso es mucho. Entre coautor y autor y petición. Y un detalle sobre esa purruchada del caso es que, radicado, es que tenemos 26 proyectos del Senado que fueron radicados por petición. Eso quiere decir que somos de los senadores, pues en nuestra oficina es de las que más escucha al pueblo. Y en vez de hacernos vicariamente los mesías para viabilizar un acceso a la legislatura a través de nuestra gran sabiduría, lo que hacemos es enseñar a la gente a que puedan desarrollar sus capacidades para ser legisladores de comunidad. Les enseñamos a cómo escribir, les enseñamos cómo hacer investigación y finalmente las personas vienen con sus anteproyectos y nuestro grupo lo que hace es que lo limpia. ¿Entiendes? Es una palabra que se usa aquí mucho. Los proyectos se limpian y entonces tienen el lenguaje legislativo, se radica y la gente tiene el sentido de que por fin, antes era una indefensión y ahora yo no fue que yo fui donde Vargas Vidor y se lo dije, no, es que fui donde Vargas Vidor y me enseñaron a hacer la ley y la escribí y la radiqué y tiene números y si aprueba o no, la realidad es que la mitad de la pelea está ganada porque eso provoca un despertar. Así que esa es la otra dinámica que se da con nosotros, es la atención primaria a la voz de la comunidad, a la voz de las fuerzas vivas del país, las iglesias, las asociaciones, Entonces yo no soy un billete de 1000, o sea, realmente yo sigo manteniendo, en lo personal, yo sigo manteniendo mi independencia de criterio. Yo soy de ideología independentista, o sea, yo creo en la soberanía y la independencia del país, pero tuve que hacer un ejercicio de disciplina muy profundo, espiritual, para entender que en el momento en que yo entré a esa oficina 208 en el segundo piso, yo no entré allí, ni estoy allí como senador independiente. El senador independentista se llama Juan Dalmau. ¿Entiendes? Yo entré allí y empezamos a trabajar intensamente la idea de que cuando llegue una persona que sea del PNP, de estadista, popular o budista o lo que sea, le vamos a escuchar y vamos a trabajar con ella asentándonos más bien en el puente del respeto y la tolerancia, de manera que podamos ser una verdadera voz sin que mi influencia marque o obstaculice el pensamiento de esa persona en su ideología. De manera que yo he radicado proyectos que van en contra de mis propios principios. Es decir, que yo soy proyectos que yo no creo en ellos, pero sí la comunidad los cree. Entonces, como los cree, y pues entonces lo que hacemos nosotros es, si ustedes ven una de las piezas nuestras, usted se va a dar cuenta que lo que nosotros radicamos tiene una revisión de literatura, como si fuera una tesis. Tiene revisión de leyes análogas.
como si fuera un trabajo de universidad ni de escuela de leyes. Y tiene entonces una información de base que puede servir eventualmente de planteamiento judicial en cualquier corte, porque nunca ponemos un paquete ahí. Ustedes ven algunas exposiciones de motivos por ahí que dicen, no, porque Puerto Rico tiene yo no sé cuántos perros mellados. Así que, en realidad, pues nadie se preocupa por saber si esa información que la leyeron en el 1976 en un periódico que se llamaba El Imparcial, que ya no existe, lo hacían ahí, y entonces todo el mundo va rodando esa bola de mentira, de mentira, de mentira, y basado en eso es que se aprueban barbaridades. No sé si ustedes han estado en momentos, en conversaciones donde la gente dice, pero Dios mío, pero ¿cómo fue que aprobaron este disparate? Bueno, lo aprobaron ese disparate porque la exposición de motivos, que es el racional del proyecto, la hipótesis, es falsa porque se utilizó una información que no está al día, una información que ni siquiera es del país, no se hizo una corroboración de las fuentes primarias ni secundarias, pero yo vengo de ser profesor de universidad muchos años y exijo, yo me pongo medio como mierda, pero exijo que toda la producción nuestra tenga esa calidad, de tal manera que si no se aprueba, pues ese documento queda para la historia. Mis discusiones en el Senado quedan para la historia, porque aquí se llama un diario de sesiones, y eso se guarda para siempre. Algún día mi hija Paula, que tiene 16 años ahora, leerá algo que yo radiqué, ¿verdad? O algo que yo dije, y ya yo estaré muerto, y de momento se pueda sentir orgullosa de que lo que yo radiqué ahí, en ese momento no tiene pertinencia porque pasaron 20 años, pero ciertamente en el momento en que se radicó tenía sentido. Esa básicamente es una oficina de lo que se llama un nicho de democracia participativa. Cuando estoy en un sistema de democracia representativa. Es una dinámica interesante. La gente entra a mi oficina como Pedro por su casa, ¿verdad? La gente las conocemos por los nombres, se atienden miles de personas, literalmente en 2 años, y se tienen muchos logros, muchos logros, no solamente la cantidad de proyectos que ellos radicaban, sino también la cantidad de enmiendas en salas que me han sido aprobadas. Una de las cosas, para finalizar, uno de los elementos importantes que quiero dejarles para su reflexión, antes de que ahorita un momentito, es que nosotros empezando por este servicio, todos nosotros leemos todo. Es decir que yo creo en lo que se llama la segunda alfabetización. La primera alfabetización es la alfabetización que ocurre cuando tú aprendes a leer, a escribir, a sumar, a restar. Y la segunda alfabetización es cuando tú entiendes que la información se puede digerir en el alma, en el espíritu, que puede tener carácter de sangre y piel, que tiene dolor y también tiene alegría. Pues algo que hacemos para que eso se logre, primero leemos todo lo que produce todo el mundo. Y los proyectos que son absolutamente malos para el país, le damos más fuerte en nuestro análisis para que en mi turnos en contra del proyecto, en vez de dedicarme a decir el senador fulano fue un desgraciado porque a 4 años atrás, que esa es la discusión aquí siempre. Usted ahora protesta, pero 4 años atrás usted y eso se va. Y para eso no hace falta muchas neuronas. En realidad lo que hace falta es un gran odio permanente. Pero mi discusión es, ustedes saben la trascendencia económica que trae esto, esta estadística dice esto y esto y esto. Ustedes, todos nosotros estamos, le digo yo a ellos, frente a somos una vitrina social y estamos frente a un pueblo que está demandando recobrar la confianza
solamente estaban esperando un piso de transparencia para poder entonces poder volver a creer, porque desean volver a creer. Los puertorriqueños deseamos volver a creer, pero no nos dan eso. Así que yo lo advierto, pero encima de eso venimos bien preparados con lo que se llama enmiendas en sala. Es decir, que el proyecto yo le voy a radicar en la sala, señor presidente, yo quiero presentar una enmienda en sala. Doy un discurso porque eso me da oportunidad de hablar como 15 minutos y los aprovecho. Y en vez de decirlo al principio, pues lo digo al final para que no me corten el tiempo. Y entonces, para esto, señor presidente, tengo estas dos enmiendas y las leo. Y una vez pues se votan por ellas. Pues este servidor tiene el récord de enmiendas en sala aprobadas. Eso quiere decir que ese proyecto que es malo va a sufrir una cosa que nosotros los salubristas utilizamos, un modelo que se llama harm reduction, reducción de daños. La reducción de daños es un modelo salubrista que no se aplica a la política, pero lo estamos reaplicando a la política, y entonces lo que hacemos es que ese proyecto que es malo va a ser menos malo. Al final yo no voy a votar por él, ¿entiendes? No voy a votar, o sea, voy a votar en contra, porque sé que es malo, pero yo sé algo también. El PNP tiene 21 votos de 30, así que toda medida se aprueba con 16 votos o más. Si yo sé que lo van a aprobar, ¿por qué entonces no intento introducirle algunas bacterias positivas, algunos virus positivos para que la gente no sufra tanto una medida que nunca se debió aprobar? Eso me ha costado mucha crítica. La gente ha dicho, te volviste PNP, te volviste popular. Traicionero. ¿Ah? Traicionero. Traicionaste, porque hay personas que piensan, suerte que son pocas, pero hay personas que piensan que un legislador como yo, lo que debe de estar ahí es treparse en la mesa, decirle la madre a todo el mundo y votar en contra de todo. Entonces eso no se construye el país. El país en este momento, gente, está tan fragmentado, tan dividido, tan lacerado, tan herido, que ya tiene sus profetas del pesimismo por ahí. Y yo no quiero ser uno más. Yo quiero buscar la manera de encontrar un puente de coincidencia y entender que en el PNP hay gente con corazón noble, en el Partido Popular hay gente con corazón noble, en el Partido Independiente hay gente con corazón noble, y que de la nobleza de sus corazones puede en algún momento apelar, y por eso es que me aprueban las enmiendas. Claro, al final le voto en contra del proyecto porque sé que es malo, pero sé que pudimos entonces la oficina de nosotros contribuir para que no sea. Entonces, en los proyectos buenos, cuando los analizamos, pues hacemos algo interesante, y es que sabemos que son buenos y yo no miro quién lo escribió, no miro para no prejuiciarme si lo escribió Rivera Schatz o lo escribió Cirilo Tirado o lo escribió el senador Pereira o lo escribió Rosana López allá arriba, quien sea, ya vienen a buscar quien sea el que lo haya escrito, no importa si es bueno. Y si es bueno, entonces mala para los que quieren en contra de todo. ¿Por qué? Porque mi deber es representar al país. Y si hay un proyecto bueno y mi voto significa, la mayoría de las veces no es mi voto el que significa un giro hacia un lado o hacia otro, sino mis planteamientos. Porque los planteamientos míos, por ser independiente y porque me tienen respeto, me lo he ganado. Entonces muchos senadores, sobre todo de la minoría, dicen, oye, yo no había visto ese punto, me lo han dicho así. Oye, Valgavidó, yo no había visto ese punto de esa manera. Así que yo pensaba votar de esta forma, pero ahora voy a votar de esta. Y un buen proyecto se aprueba. Algo para finalizar es que, por más bueno que sea un proyecto, incluyendo los nuestros, siempre tiene un error porque nosotros somos humanos. Siempre tiene que haber un defecto, algo que se nos puede, ¿no? Y yo como médico me acostumbré siempre al hecho de que yo no soy Dios. Y que por lo tanto, a diferencia de los médicos arrogantes y patanes que se creen dioses, yo estoy totalmente convencido de que en algún momento en mi diagnóstico voy a errar por error humano y en mi tratamiento de igual forma. Así que eso pasa también como legislador. Y me han caído encima cuando he metido la pata. Lo único que posiblemente, si ustedes buscan la historia de todo este Senado, la única vez donde un senador ha dicho metí la pata públicamente he sido yo.
y me he llevado todos los bofetones por meses del mundo, pero estoy claro en mi conciencia de que, y hago claro en la conciencia de los demás, de que si cometí un error, no fue por mala leche, no fue por obrar a alguien, no fue por una agenda oculta, no fue porque está ahí, sino porque sencillamente cometió un error. Igual que ustedes lo conocen, ustedes van y hacen un examen que creen que sacaron 100, y en la pregunta más boba ustedes se turbaron y la tuvieron mala. Eso pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad hemos desarrollado una inflexibilidad tan grande que raya en la crueldad. Entonces, no estamos dispuestos de ninguna manera a dejar pasar el errorcito o el defecto de alguien para hacer un bullying, para capitalizar ese defecto en favor de nuestro individualismo. ¿Entiendes? Hay muchas madres, muchos padres, muchos familiares, inclusive, lamentablemente, muchos estudiantes que dicen: mi clase empezó, éramos 40 y nada más nos pasamos 20. Para que tú veas, mientras más se cuelgan en la clase, más valor tiene para el que pasó. Y eso no debe ser así. Al revés, lo que pasó ahí es que hay una falta de alianza entre los estudiantes, hay una falta de alianza entre los estudiantes de la facultad, y los estudiantes debieron haber separado todo y decir: no, aquí o bailamos todo el mundo o rompemos la radio. O sea, así que eso debe pasar, que eso es solidaridad amorosa. Pues nada, esa es básicamente o sea, si fuéramos a resumir, pues nosotros somos senadores y senadoras, todos somos senadores en nuestra oficina, que vamos a las calles. Yo sigo haciendo mis rondas nocturnas, pero eso tengo un carrerón con hoy, porque hice mi ronda el viernes. El jueves salimos a las 2 de la mañana del hemiciclo con una fiebre tremenda y no he podido descansar. Pero yo pedí hacer esto y me apasiona. Y hay gente que me dice: valga, uy, ¿cómo tú te sientes? Esperando que yo le diga: me siento como mierda. No, en realidad, a 2 años después, yo soy como Duracell. O sea, yo tengo mucha pasión por lo que hago, me enamoro de lo que hago, yo tengo casi una relación erótica con esto. O sea, igual que cuando fundé Iniciativa Comunitaria y la dirigí por 25 años, que nunca me di cuenta que habían pasado 25 años. Pues todos los días yo llegaba y salía a Iniciativa Comunitaria con masas de creatividad que emanaban de un corazón que se atreve a hacer algo extraño el día de hoy: amar. Y eso, aunque no esté en los libros, aunque sea antidialéctico, mucha gente, la realidad es que cuando los puertorriqueños y puertorriqueñas perdemos esa extraordinaria virtud, esa capacidad de poder hacer las cosas por amor, entonces ¿qué nos queda? El elemento antagónico: odio. Y por eso es que la gente protesta con odio, la gente hace con odio. Y yo no sé cuántas cosas en mi vida pasada yo rompí con odio, cuántas veces yo hice protestas en donde hice cosas muy desordenadas con odio, con una buena razón, en conciencia, sintiendo que estaba haciendo lo correcto, pero haciendo uso de un sentimiento que nunca ha construido nada. Nunca ha construido nada. Así que yo les exhorto, ¿verdad?, que vean la oportunidad que se abre, no por mi persona, sino por el reclamo del pueblo. En realidad, yo soy nadie y sigo siendo nadie. La gente dice: senador, le traigo esto. Y yo a veces miro para atrás, a ver qué carajo le están hablando, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, me pasa todo el tiempo y yo digo: es a mí que yo soy senador. Y es porque yo siempre hago una oración, ¿verdad? Yo creo en la oración. Y es que le digo: Señor, nunca me permitas creer los aplausos. Nunca me permitas afiliarme a una cosa tan vana como lo es la opinión fluida que puede tener, sobre todo, un populismo que la mayoría de las veces su fuente de información y referencia es un periódico, es un señor con una guitarra que no la sabe tocar, o es algo lleno de payola. Yo les exhorto, les pido, les suplico que tomen al país en serio, que lo tomen ya,
Usted no necesita graduarse para tomar control en serio. Usted no necesita esperar a una edad que la atención a la sociedad no se estipula cronológicamente. En realidad, nosotros hemos desarrollado esas cronologías en forma arbitraria y caprichosa. Ah, tú tienes 19 años y todavía tú haces esto. ¿Sí? O sea, si yo pudiera dormir con un osito, yo duermo con un osito, a mí no me da vergüenza decirlo, pero en realidad porque en realidad la consideración de los años es una consideración caprichosa. Yo no tengo años, yo tengo vida, yo tengo eventos, yo tengo experiencias y usted las tiene también. Y esas experiencias y esos eventos y esa vida no va a un archivo vacío. Esa es la mejor información que usted va a llevar consigo para el presente y para el futuro. Pablo Freire decía que aprendiéramos a leer el mundo. O sea, el mundo es un libro inmenso y todos los días hay una página diferente. Entonces, nada, lo que yo quiero que Glórica les explique un segundito nada más, y abusando de su tiempo, es que un elemento fundamental de nuestra oficina es el trabajo social. Y lo que yo quisiera es que, porque a veces la gente piensa, ella misma me lo explicó el otro día, que ella asume y resuelve. Bueno, ella, en los términos de ella les puede explicar, pero escúchenla porque es la primera vez en un Senado en donde la atención no es prometiendo que te voy a construir una cancha que no hace falta, sino la construcción se da entre corazón a corazón, prójimo con prójimo, y entendernos como seres complementarios, donde uno produce el paso para que el otro camine. Así que muchas gracias por atendernos. Si hay alguna pregunta. Ya empezó a hacer. Toma, sigue aquí. Sí, no quisiera que se retire. Antes hacerle entrega y un reconocimiento de parte de la Asociación Estudiantil y yo como presidente y todo el cuerpo de futuros trabajadores sociales reconocemos que este certificado se otorga al senador Chaco Vargas Vidal, que no se hace llamar por su apodo. El reconocimiento de su incesante lucha por la salud y el bienestar del pueblo de Puerto Rico es un ejemplo a seguir, dado el 6 de noviembre del 2018. Gracias por todo, como dice... yo soy sentimental. Y verdad, parte del ejemplo, soy fiel creyente, lo escuché hablar una vez que me tocó y lo llevo conmigo el resto de la vida, lo del concepto de sanar y curar. ¿Te acuerdas de eso? Y cómo va más allá, trasciende la profesión, que eso va como persona. Porque cuando tú hablas tienes el poder de sanar. Si no escuchas, cura. Pero cuando entiendes, sanas. Y Es una dinámica nuestra, ¿verdad? Lo llevo, Gracias. lo llevo conmigo y gracias. Muchas gracias. Y gracias por su tiempo. Gloria. ¿Qué mejor que una trabajadora social? Y es una duda. Pueden preguntar cosas. Se me quedó. Pues yo me voy aquí para que no tengan que